lo tenemos que hacer nosotros en nuestra casa todos los días, pero como cuerpo, cuando el cuerpo de Cristo se congrega, se reúne en un mismo sentir, dice la palabra de Dios que cuando están los hermanos juntos y en armonía, allí enviaré a Dios bendición y vida eterna. Entonces algo tiene que suceder cuando el cuerpo se reúne a adorar a Dios. Y sabemos, hermanos, que después de esa semana el Señor nos va a capacitar a través de la adoración, el Señor nos va a ungir para que podamos salir a la calle a predicar a Cristo. Esa es nuestra comisión, hermano. Es muy lindo juntarnos en la iglesia, es muy lindo ver a los hermanos, pero nuestra comisión, que es nuestra responsabilidad, es ir y predicar el evangelio. Así que ahí vamos a salir todos los viernes. Igual usted hágalo todos los días, pero como cuerpo. Ese es como cuerpo. Todos los viernes vamos a ir ahí al hospital, a la plaza ahí de Solano, y ahí vamos a llevar el evangelio. Amén. Abra su Biblia ahí en Colosenses 1, versículo 13. Colosenses 1, 13. Venía pensando en la palabra y me pasó como el otro día. Digo, no puedo hacerlo cantar otra vez las 2 horas, pero de verdad, hermano, no caía nada. Y ahora después les voy a contar, pasó algo y el Señor me dio la palabra justa. Colosenses 1:13, en Reina Valera dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Lo leemos otra vez. Dice, hablando del Señor, la obra que hizo en nuestras vidas, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y que hizo y trasladado al reino de su amado Hijo. En la versión, la palabra de Dios para todos dice, Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted vio eso? O sea, literalmente con sus ojos pudo ver cuando estaba en el reino y lo trasladaron a otro. No lo pudimos ver. Lo creemos. Por fe lo creemos, ¿no? Entonces, según lo que dice la palabra de Dios, es que antes vivíamos en un reino de oscuridad. Así vivíamos todos antes, en un reino de oscuridad. ¿Y qué encontramos, hermano, en ese reino de oscuridad? Porque dice la palabra que cuando aceptamos a Cristo, nos sacaron literalmente de ese reino y nos trasladaron al reino de su amado Hijo. ¿Qué hay en ese reino? Algunos ya venimos y el Señor nos libró de muchas cosas que teníamos en ese reino de oscuridad. Yo notaba algunas, usted ahí me sopla también, falta de fe. En el reino de la oscuridad no hay prácticamente fe. No existe, la fe empieza a desarrollarse porque hay tal vez una esperanza, ¿no? Como tenemos hoy los hinchas independientes, a ver si le ganamos una vez por todas a River. Nos tienen, le decía a mi hijo, nos tienen de nieto. Entonces yo puedo decir, yo sé que hoy Carlitos Tevez los va a parar de una manera. Eso de nosotros es una esperanza, un milagro, sí, prácticamente un milagro. Ganarle a River un milagro, Independiente. Pero vio que alguna vez dice, no, yo tengo fe que mañana vamos a ganarle ahí a las gallinas, a los bosteros. Y uno lo escucha, ¿no? Que no es fe, hermano, no es fe. Eso no es fe porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, en el reino de la oscuridad tenemos como una falsa fe. Es como un anhelo ardiente, una esperanza, pero no termina siendo fe. Luego hay tristeza también en el reino de las tinieblas. Hay amargura, hay odio, hay avaricia. Hay algo muy importante que es miedo. El temor, hermano, es el peor enemigo de la fe. Porque el temor te lleva a dudar. Entonces uno de los enemigos más grandes que hay en el reino de las tinieblas es el miedo. En el reino de la oscuridad es el miedo. Y cuando se apodera el miedo de nosotros, el miedo lo que hace nos paraliza, nos deja quietos, nos deja ahí paralizados a nosotros. Entonces, no sé si a usted se le ocurre alguna más. Falta de fe, tristeza, amargura, odio, avaricia. ¿Quién más tenía algo en el reino de la oscuridad? A ver qué recuerda. Falta de perdón,
rencor. Todas esas cosas se mueven en el reino de la oscuridad. Ahora, lo que no sabíamos es que en ese reino muchas de las cosas que nosotros teníamos son influencias demoníacas. Influencias, hermano, influencias. A nosotros nos llevan, nos empujan a nosotros a que hagamos tales cosas, tales actos, porque vivimos bajo ese reino, vivimos en la oscuridad. Entonces sé que muchas veces nosotros ignoramos esas influencias y batallamos con nuestros pensamientos, porque las ignoramos. Y muchas veces hemos creído que muchas de las cosas que nosotros librábamos era una batalla con nuestros pensamientos. Y en realidad nosotros lo que tenemos es una batalla espiritual. En el reino de la oscuridad todo te va a influenciar a amargar tu vida, a entristecer tu vida, a que tengas odio, a que no perdones. Porque ahí está cuando uno dice, pero tenés que perdonar, pero no puedo. Ahí hay una influencia demoníaca que te está diciendo, ¿sabés por qué? Porque cuando vos perdonás, la bendición es para vos, no es tanto para el otro. Vos sos sano, vos sanás tu corazón. Entonces, ¿qué va a hacer la influencia? Te va a decir, no perdones. ¿Qué va a hacer la influencia? Te va a decir, seguí odiando porque se lo merece. Y tu alma se llena de amargura. Entonces, así funciona el reino de las tinieblas. Mire, Efesios 2.2, para apoyar lo que estamos hablando, porque de verdad, hermano, a veces una cosa, como yo siempre digo, ¿no? Y a veces le echamos la culpa al diablo. Yo no puedo echarle la culpa al diablo, me tengo que hacer cargo de mis propios errores, sabiendo que estoy siendo influenciado por el diablo. ¿No? Pero a veces nosotros decimos, ahí como siervos de Dios, muchas veces hemos pasado, hermano, el diablo se metió en mi casa, se metió a mi vida, porque le diste autoridad para que se meta. Si no, él no puede venir y meterse. Nosotros le abrimos las puertas. Jesús nos dio a nosotros la autoridad para echar fuera demonios, para abrir puertas o cerrar puertas. Efesios 2.2 dice, en los cuales, hablando de esto, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces acá vemos, o sea, que hay una influencia en el aire, el príncipe de la potestad del aire, que nos va a influenciar siempre a llevarnos al reino de las tinieblas. Versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero en la versión, me copé con la palabra de Dios para todos, dice, antes vivía, Efesios 2.2, antes vivían pecando, igual que todo el mundo, escuche, y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que está en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. O sea que nosotros, o sea, dice, se pueden dejar guiar, que esto es influencia. O sea, yo puedo elegir. Ustedes antes vivían en otro tiempo, hermano, porque usted va a decir, che, pero una vez que llegamos a la iglesia, que no vamos a pecar nunca más vamos a hacer nada. La diferencia que nosotros tenemos ahora es que nos damos cuenta que estamos haciendo mal. Antes vivíamos como todo el mundo. Antes vivíamos haciendo cualquier tipo de cosas sin saber que había un Dios justo, puro, santo, bueno, que estaba observando todo lo que hacíamos y lo estábamos ofendiendo. No entendíamos que Cristo tuvo que morir por nuestros pecados porque nosotros teníamos que haber estado en ese lugar. No lo sabíamos. Hoy lo sabemos. Y esas influencias siguen operando y siguen trabajando para que nosotros, por más que estemos en el reino de la luz, todavía actuemos como si estuviéramos en el reino de la oscuridad. Porque ellos van a influenciar siempre. Por ejemplo, van a influenciar cuando hay un matrimonio roto. ¿Existe la consejería del matrimonio? Sí, usted puede venir y vamos a recibir consejos, pero hay algo que está operando, hermano, ahí en ese matrimonio, que no se va a ir solo con consejos. Hoy creo que decía Ara un poquito, hay que orar, hay que ayunar, porque hay influencias. O sea, esto no nos libra a nosotros de responsabilidad,
solo que hay influencia. Preste atención acá, no importa que se preste atención acá, lo veo a todos pululando. Ahí corte la influencia que lo distrae. Entonces, hermano, hay influencias que atacan a nuestro matrimonio y hacen que haya una ruptura, haya una separación. Hay influencia cuando hay familiares que están en adicciones. No es solo, y hemos tenido experiencia de lo que siente una persona cuando no puede con su vicio. Hay influencias. La decisión obviamente la va a tener uno, pero a veces es muy difícil cuando está esa influencia sobre la vida de la persona. Entonces viene y ataca, porque es lo que dice la Biblia, se dejan guiar por las influencias del reino de las tinieblas. Cuando ¿no escuchó alguna vez a decir, yo tengo esta enfermedad, pero también la tuvo mi abuela, también la tuvo, mi abuela se murió de eso, mi mamá se murió de eso, mi hermana se murió de eso, y ahora yo tengo eso, me espera también lo mismo? Entonces hay enfermedades que son por influencias demoníacas. Entró el espíritu de temor, entonces uno agarra y dice, también lo voy a tener yo, porque lo tuvo mi abuela, lo tuvo mi mamá, lo tuvo mi tía, ahora me toca a mí. Y eso, hermanos, son influencias. No es de lo que voy a hablar, pero estoy haciendo para que nosotros podamos entender hacia dónde nos quiere llevar Dios. Y hace un ratito cantábamos que nuestros ojos espirituales también se puedan abrir, para que no estemos caminando como ciegos. Entonces lo que la iglesia tiene que entender, que hay influencias demoníacas, pero nosotros tenemos la influencia del Espíritu Santo de Dios. Él siempre nos va a influenciar a hacer lo bueno, siempre nos va a estar hablando. Hermanos, dice Efesios 6:11, usted lo va a conocer de otra manera, pero en la palabra de Dios para todos dice, protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Entonces le habla a la iglesia. Fíjense que no solo le quiere cambiar los pensamientos, sino que le dice a la iglesia, protéjanse, cuídense con toda la armadura de Dios de los engaños del diablo. Entonces el apóstol Pablo le está contando que hay influencias demoníacas que no se van a ir solo, hermano, porque me congregue y porque cante 5 canciones, sino que se van a ir si yo me pongo toda la armadura de Dios. Ahí no vamos a describir toda la armadura de Dios, pero está la oración, está el evangelismo, está la palabra de Dios. Yo voy a atacar al enemigo con la palabra de Dios. Entonces dice, cúbranse con toda la armadura, porque el versículo 12 dice, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Esto, hermano, solo lo va a creer aquel que se arrepintió y cree en Jesús. Porque yo que le diga, mirá, en el cielo hay potestades, gobernadores, principados, de los cuales yo todos los días tengo que cuidarme, ponerme la armadura. Esto no es para salir con miedo, sino que justamente dice, mira, si te pones toda la armadura de Dios, calzás el escudo de la fe, o sea, todos los dardos que te tire el enemigo, todas las influencias que pueda llegar a tirarte, o sea, vos vas a terminar el día y vas a estar firme, dice la palabra. Hay promesa de Dios, o sea que por más que se levante el brujo, el hechicero, tu tía, el umbanda, quien sea, si vos tenés la armadura bien puesta, todo lo que te lance el diablo, toda influencia demoníaca, no va a llegar a tu cuerpo porque estás totalmente cubierto por la armadura de Dios. Esto a veces, hermano, a muchos les cuesta creerlo. A muchos les cuesta creer de que realmente hay seres espirituales que vienen a atacarnos todos los días, pero como les decía recién, únicamente aquel que se arrepintió puede entender estas cosas. Y arrepentimiento no es venir y llorar. La palabra arrepentimiento, aquellos que saben, es metanoia, que es cambio de mente, un cambio en nuestra manera de pensar, y ahí es donde me quería meter en realidad. Un cambio en nuestra manera de pensar. Si no hay un cambio en nuestra manera de pensar cuando nosotros llegamos a Dios,
si no hay un cambio, yo voy a vivir todavía en tinieblas. Así como dice Moisés, voy a vivir todavía y voy a leer la Biblia con un velo puesto. Porque no puedo, porque no cambié mi manera de pensar. Porque no cambié mi manera de ver las cosas. Lo que acá está diciendo, por ejemplo, en Mateo 3:2, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora lo vamos a decir diciendo lo que es la palabra arrepentimiento. Porque a veces veo, hermano, que cuando uno dice, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Y por ahí alguien pasa y llora. Entonces uno dice, se arrepintió. No, tal vez tuvo remordimiento. Dios lo limpió, lo perdonó, pero no hubo un cambio en la manera de pensar. ¿Cuántos ven cristianos, o sea, que ya fueron trasladados del reino de la oscuridad al reino de la luz, pero su manera de pensar todavía sigue siendo la misma de cuando estaba en el reino de las tinieblas? Vos te cruzás con gente, hermano, que por ahí tiene años en el evangelio, pero años de verdad, y te hablan sin fe, y te hablan todavía de odio, y te hablan todavía de falta de perdón, y te hablan todavía de amargura, y te hablan de avaricia. Entonces, tal vez Dios sí hizo algo, pero su manera de pensar no cambió, sigue siendo la misma. Pueden pasar años. Entonces lo que Jesús dice, esto: cambien su manera de pensar, porque el reino se acercó a ustedes. Y ahí es donde nos vamos a meter. Este es el versículo que me hablaba el Señor, Colosenses 1:9. A veces nosotros esa palabra, ¿cuántos la han escuchado en alguna prédica? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentite, hermano, de tus pecados. Es verdad. Porque lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados. Y arrepentirnos de nuestros pecados justamente es cambiar nuestra manera de pensar. Reconocer que hasta hoy mi vida venía mal, venía a los tumbos, me encontré con Dios. Y digo, yo ya no quiero más esto. Yo no quiero más esto para mi vida, Señor. No sabía de estas influencias, no lo sabía. Hoy quiero cambiar mi vida. Hoy quiero cambiar todo mi ser. Esa es mi manera de pensar. Entonces, cuando el reino se acerca, para yo poder recibir el reino, yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Si yo no cambio mi manera de pensar, no voy a poder vivir en el reino de Dios. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, escuche, no cesamos de orar por vosotros, y esto es clave, y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Acá tu razón no suma ni un punto. El apóstol Pablo, un hombre que se movía en el reino, influenciado al 100% por el Espíritu Santo, dice, desde el día que lo oímos, desde el día que oímos este mensaje, no paramos de orar por ustedes para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, que nada tiene que ver con la inteligencia terrenal. Es inteligencia espiritual. Y así le puse a la prédica, inteligencia espiritual. Hay veces que nosotros queremos entender la Biblia, entender la palabra, entender al Espíritu con mi razonamiento. No se puede, hermano. No se puede. No voy a poder entender. No voy a poder comprender los misterios, las riquezas que Dios tiene si yo todavía sigo pensando con mi lógica. O sigo actuando con mi razón y de repente leo una palabra en la Biblia y la razono y la quiero entender. Esa no es la inteligencia que está hablando la Biblia. Hay una inteligencia y una sabiduría que es espiritual. ¿Yo cómo voy a poder ir a pelear contra estos gobernadores, estos principados, si yo no tengo inteligencia y sabiduría espiritual? ¿Cómo voy a hacer si lo quiero razonar? Razonando no voy a llegar a ningún lugar. Por eso la razón es el peor enemigo junto con el miedo de la fe. Cuando querés razonar la palabra de Dios, hermano, te va a ir mal. Y no vas a poder entrar en el reino de Dios. Él dice, si yo quiero vivir en el reino, si el reino quiero que se manifieste a mi vida,
tengo que cambiar mi manera de pensar. Y esa manera de pensar es con sabiduría e inteligencia espiritual. Esa sabiduría e inteligencia, la misma cuando usted lo ve que se movía en Jesús. Jesús de repente llegaba a un lugar y se encuentra con Natanael y le dice, cuando te vi debajo de la higuera, cuando estabas ahí, yo te vi. Entonces eso es una inteligencia y una sabiduría que nosotros lo conocemos por dones espiritual. Eso con razón. ¿Y cómo hace? ¿Y cómo es que él supo lo que estaba haciendo Natanael? ¿Cómo es que de repente llegaba a la sinagoga y dice que por allá atrás algunos murmuraban? Y Jesús dice, ¿por qué hablan así en sus corazones? ¿Por qué tienen tanto odio? Eso es inteligencia espiritual. Ellos lo volvía loco. Decía, ¿cómo hace este hombre? ¿Cómo hace? De repente había una persona, traían un enfermo y él expulsaba el demonio del enfermo. Eso es con inteligencia espiritual. Uno lo va a llamar fe. Sí, tengo que tener fe, obviamente, para creer todo lo que estamos hablando. Pero necesitamos, hermanos, Jesús dice, el reino se acercó. Y cuando Jesús manifestó el reino, manifestó liberación, manifestó sanidad, manifestó milagros, o sea, manifestó salvación. Todo es el combo del reino, todo. Pero no lo voy a poder vivir si yo lo razono, si no cambio mi manera de pensar. No lo voy a poder hacer, no voy a poder vivir en el reino de Dios. Tengo que cambiar mi manera de pensar. Imagínese, usted llega, está con Lázaro, ahí afuera, se murió 4 días, está todo podrido. ¿Qué va a decir la razón? Lo mismo que le dijo la hermana de Lázaro, Señor, ya está, hiede ya está podrido Lázaro. Y el Señor le dice una frase que nosotros la usamos muchas veces, que le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Mire acá, todo, de verdad, hermano, van todos para allá. Concéntrese en lo que Dios está hablando. Solo es una persona. Entonces, para que pueda resucitar Lázaro, hermano, 4 días, usted imagínese, todo podrido, sus células muertas, lo único que dijo Jesús, Lázaro, ven fuera. Y en ese momento, hermano, a Lázaro se le armó todo su cuerpo, sus células empezaron a vivir, su corazón empezó a latir, todo de nuevo, solamente con una palabra. Entonces Jesús manifestaba el reino. Si usted no cambió su manera de pensar, va a decir, pero era Jesús, no era yo. Por eso dice, si querés que el reino se manifieste en tu vida, hay que cambiar la manera de pensar. Es imposible, hermano, imposible querer vivir el reino y querer razonar las cosas. Obviamente siempre va a haber una imposibilidad delante. Va a haber algo, decir, no, pero esto ya lo tengo hace años, así como Lázaro. El Señor dijo, mirá, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees? O sea, no hay imposible. Por más que esté muerto, por más que haya olor a podrido, no importa. Tenés que creer y vas a ver la gloria de Dios. Mira, hermano, vaya ahí a Juan 3:3. Juan 3:3. Esto le pasaba, lo mismo le pasaba a esta persona, a Nicodemo. Tiene una charla ahí con Jesús. Y dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa es la inteligencia espiritual. El que no nace de nuevo, o sea, nacer, o sea, volverme, o sea, con todo lo que yo venía arrastrando, con mis razones, con mis libros, con mis creencias, dice, si no naces de nuevo, imposible va a ser que veas el reino de Dios. Imposible. Entonces, Jesús está utilizando un tipo de inteligencia y sabiduría espiritual y Nicodemo le responde como le responderíamos a algunos con una inteligencia terrenal. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre naciendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahí utilizó la inteligencia que tenemos todos, la terrenal, la lógica. O sea, Jesús le está hablando de algo mucho más avanzado, de algo que no tiene justamente lógica. Y Nicodemo dice, ¿y pero cómo?
Pero ¿cómo que esta persona se puede sanar? ¿Cómo puede ser? Pero ¿cómo que el hijo que está sumergido en adicciones, o sea, ¿cómo que el Señor lo puede sacar? ¿Pero cómo? ¿Pero Él puede hacerlo? ¿Cómo que Él puede hacer estas cosas? Y ahí, hermano, nos convertimos como Nicodemo. Cuando decimos, sí, yo le creo, pero, sí, yo sé, pero, esa es la inteligencia terrenal, esa es la sabiduría terrenal, pero la inteligencia espiritual que habla Pablo es la que a nosotros nos libera y nos hace creer todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Dice, Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que hay que nacer del agua. ¿Y el agua qué es? Que todos pasamos, el bautismo. Pero ¿usted no conoce gente que se bautizó y sigue igual? Por ejemplo, que vino, se bautizó y sigue su misma vida. Entonces yo conozco a algunos padres, pobres, ¿no? Que aman a sus hijos. Dice, él es bautizado. Sí, está más que en el reino de la oscuridad. El bautismo no te salva, hermano. No te va a salvar. Dice, el que no pasa por las aguas, dice Jesús, el que no nace de las aguas, porque en las aguas bautismales lo que sucede justamente es eso, una representación de lo que ya sucedió cuando aceptamos a Cristo. Pero dice, para entrar al reino, si no es para que seas salvo, para entrar al reino de Dios, es necesario que nazcas del agua, pero que también nazcas del Espíritu. La persona cuando nace del agua y nace del Espíritu, su vida cambia para siempre. Sí, para siempre, hermano. Cuando una persona se bautiza en aguas, pero recibe el bautismo del Espíritu Santo, su vida cambia para siempre. No es suficiente para entrar al reino, no es suficiente para vivir en el reino y para que el reino se manifieste en nuestras vidas, no es suficiente solo el agua, sino también el bautismo del Espíritu Santo. Hablábamos hace un tiempito con Gaby y decíamos que en Hechos se encontraban unas personas y le dijeron, ustedes, no, nosotros tenemos el bautismo de Juan nomás. ¿Y qué no escucharon hablar del Espíritu Santo? Ni idea. Solamente tenían el bautismo en las aguas. Entonces los apóstoles les impusieron las manos para que ellos reciban el Espíritu Santo. Era necesario nacer del agua, del bautismo de Juan, pero nacer del Espíritu. Jesús dice, si no naces del Espíritu es imposible. Imposible que entres al reino de Dios. Imposible, hermano, que puedas disfrutar del reino ahora. Por eso Jesús dice, cambien su manera de pensar, porque el reino se acercó a sus vidas. O sea, ahora es el momento de vivir en el reino. Ahora es cuando Jesús quiere que nosotros manifestemos el reino de Dios. Hermano, el final de nuestros días va a ser encontrarnos con Cristo, pero mientras estamos, tenemos que manifestar, tenemos que vivir en el reino de Dios. Mire, le voy a contar rapidito. Ahí me dijo, no contés porque me da vergüenza, pero yo le dije, lo voy a contar porque es para la gloria de Dios. ¿No, Tami? Tami, ¿vamos a contar lo que pasó? Estábamos ya en casa, hermano, acostados, y entra Tami a la pieza. Y me dice, papi, dice, recién le oré a Baruch. Baruch es mi perro. Ah, bueno, le digo, qué bueno. No. Dice, pero él estaba y vio como algo que se metió abajo de la mesa porque le empezó a agarrar miedo, me dice. Y dice, entonces yo fui y le oré para que se le vaya el miedo. Hermano, cuando le pone la mano al perro, se entra a manifestar el perro. Se cae al piso y empieza a temblar el perro. Entonces dice, entonces le seguí orando. Dice, porque abría los ojos y cerraba los ojos y temblaba todo el cuerpo. Entonces le oré por tercera vez, dice, y ahí se levantó y empezó a saltar y a jugar conmigo. Dice, pero de repente, dice, yo fui para la cocina donde ella creía que vio algo. Y dice, y vi un demonio en forma de perro y con cabeza de hombre que salía corriendo. Entonces, digo, hermano, eso es inteligencia espiritual. Si no cambiaste tu manera de pensar, vas a decir, lleva tanto. Y se puede. Mira, hermano, se mete en los perros, así como me trajo el Señor cuando se metían los demonios en los chanchos con el gadareno. Ellos buscan un cuerpo, no importa cuál. Ahí entiendo donde dice, mirá, ponete toda la armadura porque el diablo no descansa.
Siempre, todo momento, todo el día. Y es más, la palabra dice, y cuando llegue la noche, estar firmes todavía. O sea, vos podés vivir un culto hermoso, un culto de victoria, un culto de gloria. Podés venir hoy no sé, de tu trabajo, te aumentaron, lo que fuera. Pero dice, cuando llegue la noche, o sea, y estás celebrando, estás festejando, seguí firme, porque no te va a dejar descansar. Al otro día nos levantamos, por eso hice la prédica esta. Al otro día nos levantamos, Anto estaba en el local, yo lo fui a buscar, lo saqué del colegio, les cociné algo. Y estábamos hablando de lo que le había pasado a Tami el día anterior, la noche anterior. Entonces empecé a hablarle de los dones espirituales, que los dones espirituales sirven para ayudar al otro. O sea que todo lo que Dios nos da siempre es para beneficio de otro, para ayudar a otros. Si Dios te da el don de sanidad, es para ayudar a otros. Si te da el don de liberación, es para ayudar al otro. Si te da el don de profecía, es para ayudar a otro. Siempre el don es para otro. Y en lo que estábamos hablando de que el don es para otro, yo estaba sentado acá, Joab estaba acá, y está comiendo y me dice, papi, ¿por qué puedo ver para atrás? Dice, y como ya sabíamos que era, entonces le digo, ¿cómo ver para atrás? Dice, cuando yo como la carne, estoy viendo todo lo que está atrás mío. Le digo, estás viendo en el espíritu. Entonces ellos se empiezan a matar de risa. Entonces yo me voy para atrás y le digo, ¿vos a mí me ves? Sí, y lo veo a Baruch que está atrás. Él seguía así, de espalda donde veía. Dice, y está el perro también ahí atrás. Le digo, bueno, vos no te des vuelta. Le digo, porque eso es que Dios está dándote un don a vos también. Entonces siguió comiendo, yo me senté y me dice, pero puedo ver lo que hay dentro del mueble y lo que hay dentro de la cocina. Dice, es como que veo todo. Y me dice, pobrecito, dice, ¿qué es? ¿Que los ojos se me están dando vuelta así? Dice. Entonces le digo, estás viendo con los ojos del espíritu. Y le digo, a ver, le digo, ¿vos estás viendo ahora dentro del mueble? Ellos estaban presentes. Sí, me dice. Le digo, ¿y qué hay ahí adentro del mueble? Y justo había un paquete, dice, están esas galletitas y un paquete de pituzas, me dice. Entonces cuando voy y abro el mueble, estaban esas galletitas y el paquete de pituzas. Y estos se entran a matar de risa también. Pero le digo, así opera Dios, con inteligencia espiritual. Si yo quiero razonar, hermano, si yo me pongo un momento a razonar y a no creer lo que está sucediendo, pero esa es la inteligencia espiritual que está hablando Dios y que quiere para cada uno de nosotros, sin razonar las cosas. Yo le dije, él cuando crezca y pueda desarrollar el don, va a ver lo que hay dentro de las personas y va a ser para ayudar a las personas, porque para eso es el don. Entonces, ahí recordé cuando le van a presentar estos chicos a Jesús. Y se acuerdan que dice que yo lo anoté acá en Mateo 19, dice que le fueron presentados unos niños a Jesús, para que Jesús escuche, porque nunca lo había prestado atención de esa manera. Mateo 19, 13, dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. No es que estaban enfermos, porque Jesús ha sanado niños, y los discípulos dijeron, no molesten, los reprendieron, y dijeron, no, los chicos no. Entonces Jesús le dice, pero Jesús le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino, es de ellos, porque no lo piensan, no lo razonan, no tienen religión adentro, no tienen límites. Si yo les digo que la semana que viene los voy a llevar a Disney, me van a creer, no tienen por qué dudar. Entonces dice, dejen que yo le ponga las manos y ore, porque el reino le pertenece a ellos. Muchas veces lo escuchamos, porque los chicos no tienen rencor. Sí puede ser, pero hay chicos y chicos. Pero Jesús está hablando de algo más, porque el reino, todo esto que venimos hablando, el reino le pertenece a ellos. Esa inteligencia y sabiduría espiritual le pertenece a ellos. Entonces yo ni me imagino lo que pasó, porque dice, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Digo, lo que habrá hecho Jesús con esos chicos, lo que les habrá impartido Jesús a esos niños, dice, porque el reino es de ellos. Y de verdad, hermano, y sé que cada uno también ahí con sus hijos, pero siempre me vienen contando, papi vi esto, papi vi el otro, papi me pasó aquello, papi fui allá y se me manifestó esto, papi va. Digo, wow, gloria a Dios. Digo, tendríamos que ser como ellos. De la misma manera, Pablo y nosotros, y ese es trabajo para
para las intercesoras, trabajo para los ministros. No cesar de orar para que Dios derrame sabiduría e inteligencia espiritual en la iglesia. Porque lo que necesitamos es eso, hermano, discernir la palabra, pero con sabiduría e inteligencia espiritual. Para eso tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Es imposible, si no cambia mi manera de pensar, es imposible que pueda haber manifestado el reino de Dios en nuestras vidas. Vamos ahí a Colosenses 1:16, ya vamos terminando con esto, así nos queda un tiempito para orar. Me acuerdo cuando todas estas cosas me hacen acordar cuando arrancamos la iglesia, cuando arrancamos el camino de Dios. Ni bien llegamos a la iglesia, o sea, fue como que Dios hizo con los dones, más con Anto, y me dice, me baja como una pantalla y yo puedo ver todo lo que hay en el mundo espiritual, todo lo que tienen las personas. Yo decía, se volvió loca, porque yo era súper razonable. Tenía toda la razón incorporada. ¿Pero por qué, hermano? Porque estábamos limpios, y todo lo que nos decían lo creíamos. No había nada para objetar, porque encima Dios la había sanado a ella, había hecho un milagro. Así que digo, ¿por qué todo lo que me van a decir que para mi razón es imposible, por qué no lo voy a creer? Y Dios empezó a manifestarse de una manera tremenda. Y cuando empecé a hacer un programa de radio, llamaba a una señora y quería que le ore. Pastor, digo, no soy pastor, no soy nada en la iglesia. Digo, me mandan a la radio nomás, pero quiero que me ore. Entonces justo estaba por salir al aire y uno a veces por ser tan bueno, le di mi teléfono y empezó a llamar a casa. Y la mujer todos los días se quería suicidar. Nosotros vivíamos atrás de la casa de mi suegro, entonces pasaba la llamada y me decía, la mujer que se quiere matar, te llama, decía mi suegro. Y ahí oraba por la mujer, oraba. Y en un momento, hermano, porque yo mucho no sabía, se me viene a reprender un espíritu de brujería. No, miento, me estoy mintiendo. Reprender un espíritu de muerte. Y se empieza a manifestar la señora, pero con una voz como de un hombre parecía. Y me quedé. Nos acostábamos tarde porque Mateo era bebé. Y estábamos comiendo y se me viene un pensamiento de la nada diciendo, la que llama es una bruja. Entonces le digo, che, Anto, y me dice, ¿qué? Me vas a decir que la que llama es una bruja, ¿no? Uy, más bruja sos, Anto, ¿cómo sabes? Y digo, sí, no le dije eso. Digo, sí. Y entonces entendimos que fue Dios trayendo una inteligencia espiritual, porque nada tiene que ver con la razón de que vos estés así ¡puc! Y te caiga eso. Empezamos a orar, hermano, nos fuimos a la pieza, empezamos a orar. Ahora eran las 2 de la mañana. Orar, reprender. Se manifiesta el espíritu de esa bruja, se manifiesta en la habitación. Empezamos a sentir un olor a podrido, a cementerio ahí en ese lugar. Y Anto sentía cómo la agarraba del cuello y la quería arañar. Empezamos a reprender. Y le dije, Señor, si es esta mujer la que estamos enfrentando, que llame ahora por el teléfono. Me dio como que porque uno ahí te toma autoridad y después, bueno, sácala. Cuando terminamos de orar, hermano, que se fue toda esa presencia fea, pero le dije que llame, pero que sea la última vez que llame a esta casa. Voy a ver el identificador de llamada y era esta misma mujer en el momento que estábamos orando. Y desde ese día no llamó más, nunca más. Y hermano, y les voy a contar algo y de repente empezamos a vivir tantas cosas en el Evangelio no muy agradables, no muy lindas, donde fue todo tapando esa inteligencia espiritual. Y todo lo fui haciendo lógico, todo lo fui razonando. Me encanta y amo la palabra de Dios, pero entiendo que Pablo ora por la iglesia y les dice, dale inteligencia y sabiduría espiritual. Dale inteligencia porque ustedes están peleando contra principados, contra los brujos, contra los hechiceros. Hay cosas que vos no podés salir de tu vida y crees que es solo con fuerza de voluntad. Y no es con fuerza de voluntad, es con inteligencia espiritual. Dios te va a dar ahí un pensamiento, Dios te va a decir quién está orando en tu contra, quién te está haciendo un trabajo. Y eso solo es con inteligencia espiritual, no es de otra forma. Es cuando el Espíritu te marca. Yo soñé, si usted conoce alguna me cuenta igual después. Estos días le dije, Señor, mostrame quién.
Yo quiero que me muestres. Cuando pasó todo esto con los chicos y ese demonio, dije, alguien está haciendo algún trabajo, alguien está orando en contra, alguien está haciendo algo. Y tuve un sueño, hermano, y me mostró como algo que era muy alto, algo bien oscuro y muy alto, estaba bien alto en el cielo, y que me llama por teléfono. Y cuando me llama por teléfono, yo sabía que era eso que estaba ahí en el aire, y me dice, soy Burgos, no el mono Burgos, porque era una mujer. Me dice, soy Burgos y lo que más deseo es hacerte pedazo. Así fue. Así que si conoce alguna bruja de apellido Burgos, me avisa si oramos con más efectividad. Pero no sé por qué, yo se lo traslado y se lo cuento nomás. Pero fue así, lo que me dijo en el llamado es, no importa cómo se llame, tal vez es el nombre del demonio, tal vez es el nombre del principado, no lo sé. Pero lo que me dijo por teléfono es, yo soy la que te quiero ver en pedazos. Y me levanté y oré. Pero yo le dije, Señor, decime quién es. Decime quién está haciendo algo. Entonces, hermano, todas esas cosas, todo lo que vivimos, o sea, si yo quiero vivir eso, si yo quiero que el reino se manifieste en mi vida, tengo que cambiar mi manera de pensar, pedirle al Señor, Señor, dame sabiduría e inteligencia espiritual. Si no, no voy a poder. Acá en Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que dice, todo lo que está en el cielo y en la tierra, sea visible o invisible. ¿Cómo hago para ver lo invisible con mi razón? No puedo. No puedo, hermano, sencillamente no puedo. Tengo que hacer como le dijo a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Porque si nunca viviste, hermano, no importa que tengas 100 años dentro de la iglesia, si nunca viviste el reino espiritual, es porque te falta nacer del Espíritu. Porque el Espíritu Santo es el que tiene, porque los dones y esa inteligencia y esa sabiduría y esa revelación viene por el Espíritu. No es que porque vos hagas fuerza, no va a pasar nada. Es el Espíritu Santo. Entonces necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Necesitas que el Espíritu Santo venga. ¿Qué estás endemoniado? Porque no. Hay tiempo para todo, hermano. No importa cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo estás. Pero si no pudiste experimentar el reino, porque el reino se trata de esto, de cosas visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, pero hay cosas que son visibles y cosas que son invisibles. Para las visibles tenemos nuestra lógica, pero para las invisibles necesitamos esa sabiduría del cielo. Y dice en el versículo 3:1, Pablo, casi al final de la carta, le dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces dice, si resucitaste con Cristo, el bautismo, yo resucito cuando lo acepto, resucito cuando yo entro a las aguas y me sumergen, es el símbolo de estar sepultado y de que morí y de que creo que Jesús me va a resucitar a una esperanza de vida. Cuando yo salgo del agua, hermano, ya resucito juntamente con Cristo. Pablo dice, pasaron por las aguas, resucitaron con Cristo, ahora pongan la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Todos los días la mirada en las cosas de arriba. Todos los días. Así tenemos que vivir nosotros. Yo quiero tener esa inteligencia, yo quiero tener esa sabiduría espiritual, hermano. No puedo mirar lo terrenal. No puedo mirar. Y es entendible. A mí, una vez escuché un predicador que decía, yo le digo a la gente de mi iglesia, vaya y hágase un chequeo para saber con exactitud a quién tengo que reprender. Pero no lo voy a creer. Yo no lo voy a tomar, no lo voy a creer, porque mi inteligencia es espiritual, nada tiene que ver con la razón. Por eso, hermano, a veces uno ora por la vida de alguien y uno se pone a pensar, ¿cómo es que sucede? ¿Qué pasa? Que vos pones la mano y la persona, no sé qué pasa, pero hay una inteligencia que es espiritual y hay un poder en la palabra de Dios.
Y es lo que nosotros todavía creo que no llegamos a comprender, el poder de la palabra de Dios, el poder que hay en la palabra de Dios. Hermano, cuando no había nada, Él hizo todo con el poder de su palabra. Es más, la Biblia dice, Él sustenta todas las cosas, todas las cosas, todo lo que usted ve, dice, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, hermano, cuando viene esa inteligencia y se te presenta una situación, cuando hay inteligencia espiritual en tu vida, va a poder entrar tu marido borracho, drogado, vino de robar, pero entonces si hay inteligencia terrenal, vas a decir, ay, este no cambia más, oren por favor por mi esposo. Y hay momentos que tenemos que orar, pero cuando se revela la inteligencia espiritual, sabes que hay algo que está operando en la vida de ese hombre, en la vida de esa mujer. Entonces entra a tu casa con olor a adulterio, entra a tu casa con adicciones, entra a tu casa y vos sabés quién está operando, porque Dios te da inteligencia espiritual y te pones a reprender en el nombre de Jesús lo que está trayendo esa persona. Entonces cambia, tu vida cambia. Y llegaste al médico y te dijeron, mirá, te quedan 5 meses de vida. Entonces va a decir, hermano, oremos porque en 5 meses me voy. Pero si hay inteligencia espiritual, en el nombre de Jesús, Isaías 53:4 dice, ciertamente Él cargó todas nuestras enfermedades y dolencias, porque hay inteligencia espiritual. Tu razón ya no funciona más. Cuando empezás a vivir en el reino, ya tu razón queda anulada, hermano. Queda anulada, por más que no tengas nada en tu casa para comer. Y vos te vas a declarar, no, siempre va a ser así. Pero si agarra la palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas. Él me va a suplir todas las cosas. Y la gente te va a mirar como loco, más vale, porque tienen inteligencia terrenal. Pero yo recibí una inteligencia que es espiritual, que por más que nadie crea, por más que nadie entienda, yo sé que sé. Como dice Jesús, de cierto os digo, esto va a suceder. Esto es lo que va a pasar. Así que, hermano, este tiempo vamos a clamarle al Señor para poder recibir esa inteligencia, para poder recibir esa sabiduría del cielo, para que podamos salir a la calle o llegar a nuestra casa y sepamos y se nos revele en el nombre de Jesús qué es lo que está sucediendo en lo espiritual. Ya habitamos mucho tiempo en lo terrenal. Ahora yo tengo que ir y empezar a caminar en lo espiritual. Pero es necesario nacer de nuevo. Es necesario que cambie mi manera de pensar. Si usted está pensando ahí, ¿será tanto así? Como eche fuera ese pensamiento en el nombre de Jesús. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Todo lo que hablamos tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Si Dios dice que hay cosas invisibles y punto. Si Dios dice que hay gobernadores, que hay principados y potestades, hay gobernadores, principados y potestades que influencian a la gente y mismo a nosotros para que otra vez caminemos en el reino de las tinieblas y no en el reino de la luz. Entonces yo tengo, hermano, que creer y pedirle ese discernimiento al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Le voy a pedir a las hermanas de intercesión que estén orando y clamando como clamó Pablo. Señor, oro sin cesar en el nombre de Jesús, que tú nos des conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo dice, no dejo de orar, Señor, no dejo de orar para que tú nos des conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual. Yo no dejo de orar. Por eso que